Hola amigo, Chris Richards de el podcast líder de hoy. Quiero pedirte un gran favor. Si en alguna manera líder de hoy ha sido de beneficio para tu vida, quiero que me llenes una encuesta que encontrarás adjunto. Llénalo y envíanoslo. Quisiéramos saber en qué manera podemos mejorar este podcast para servirte a ti. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Líder de Hoy. Hoy estamos en nuestra tercera semana hablando sobre la fidelidad. Y la semana pasada hablamos de cómo tú y yo al final de nuestra vida, cuando nos paramos delante de Dios, vamos a tener que dar cuentas por nuestra vida. Sí, por lo que tú y yo hicimos aquí en esta tierra con los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Y cómo tú y yo queremos escuchar, ¿verdad? De Dios, que Él a ti y a mí nos diga, bien hecho, siervo bueno y fiel. Pero para escuchar esa voz, yo tengo que usar todo lo que Dios me da. Y lo tengo que usar para su reino y para extender el reino de Dios. Vimos como si lo único que hago es atesorar lo que Dios me ha dado y no lo utilizo, es cuando Dios viene y remueve de nosotros aún lo que nos ha dado Él mismo. Entonces vimos que hay 4 cualidades muy importantes de la fidelidad. Vimos que tenemos que tener tú y yo los valores correctos. Tú y yo tenemos que preocuparnos por los intereses de los demás, no nomás por nuestros intereses personales. Vivimos en un mundo sumamente egoísta y tú y yo no queremos caer en esa trampa. Número 3, tenemos que llevar una vida íntegra ante los demás. No solo es tratar de sentir que soy íntegro yo, pero que los demás puedan decir que somos íntegros. Y 4, cumplimos nuestras promesas, nuestra palabra, nuestro sí es sí, nuestro no es no. Hoy quiero ver 4 características adicionales a las que ya hemos visto. Número 5. Tú y yo tenemos que desarrollar y utilizar los dones espirituales que Dios nos ha dado. Sabes que Dios ha hecho una inversión en tu vida y en mi vida. Él es quien nos ha dado las capacidades que tenemos, los dones que tenemos. Y Él espera algo a cambio, ¿sí? Pedro nos escribe, el apóstol Pedro, 1 Pedro 4:10, dice, cada uno de ustedes debe usar el don que ha recibido para servir a los demás, como fieles administradores de la gracia de Dios en sus diversas formas. Es la gracia de Dios que a ti te ha dado la capacidad tal vez de dirigir una empresa, de ser el dueño de una empresa, de dirigir un ministerio, de ser el pastor sobre una congregación. En la gracia de Dios, Él nos da esa capacidad y ahora Él espera que tú y yo usemos esos dones que Él nos ha dado para el beneficio de otros, no nomás para nuestro propio bien, ¿sí? Lo que Dios me ha dado, lo tengo que usar. Sí, yo voy a disfrutar de ello. Yo sí voy a obtener un beneficio. Pero mi enfoque tiene que ser cómo puedo yo usar los dones y talentos que Dios me ha dado para bendecir a otros. Número 6. Tenemos que administrar bien nuestro dinero. ¿Sabes que la Biblia habla mucho del dinero? Habla más del dinero que aún del amor y que de la fe. Habla Dios del dinero, porque es algo que Dios usa para medir nuestra fidelidad a Él y nuestra fidelidad en la vida, ¿sí? Jesús mismo dijo, si no pueden confiar en las riquezas mundanas, si Él no nos puede confiar con las riquezas mundanas, ¿quién nos confiará las riquezas verdaderas?
Es la verdad. Si yo no soy honesto con mi dinero en el trabajo, ¿cómo puede Dios confiarme otras áreas de mi vida? Entonces, tú y yo tenemos que hacernos unas preguntas en este área. ¿Ok? Uno, ¿pago mis facturas a tiempo? Amigo, tú y yo pagamos lo que debemos, ¿sí? O le estamos siempre haciendo de largas. Te pago mañana, te pago el mes que entra. ¿Ah? ¿A cuánta gente le debes dinero? ¿A cuánta gente has pedido prestado? Les has dicho, te pago en una semana y se convierte en un mes, 2 meses. Nos habla de una infidelidad. Somos fieles en hacer nuestros pagos, tanto pagos personales como pagos de nuestra empresa o nuestro ministerio. Número dos, ¿me ajusto a mi presupuesto? ¿Ves? Cada uno de nosotros tenemos que aprender a vivir dentro de unos parámetros financieros. ¿Ya? Tu empresa no es tu banco personal. Tu ministerio o iglesia no es tu banco personal. Cada uno de nosotros tenemos que vivir dentro de un presupuesto y entendemos, esto es lo que Dios me ha dado y esto es lo que yo tengo que aprender a administrar. Y lo administro y vivo dentro de ello y estoy contento con lo que Dios me ha dado. Siguiente pregunta, y este es para todos nosotros. ¿Soy constante en el diezmo? ¿Ves? Dios establece que tú y yo debemos, como hijos de Dios, dar el diezmo. El diezmo le pertenece a Dios. El diezmo no es tuyo y mío. El diezmo yo no puedo decir, bueno, voy a dar una parte a las viudas, voy a dar una parte a los huérfanos, voy a usar una parte para este proyecto social. No, la Biblia es muy clara, los diezmos íntegros lo entregamos en la casa de Dios, donde tú te congregas, no al ministerio ¿verdad? De radio, de televisión, etcétera, a ningún ministerio. Es a la iglesia donde tú te congregas, íntegro entregamos el diezmo. Y eso habla de una fidelidad a Dios y nos obliga entonces a nosotros a aprender a administrar mejor el 90% que nos queda. Y de ese 90, tú y yo somos administradores. Y me llegaba la siguiente pregunta. ¿Cómo se comparan mis ofrendas con mis gastos? Sí, porque muchas personas en sí mismos gastan lo que sea, ¿ah? En sus viajes, en sus vacaciones, en sus regalos para sus hijos y para esta persona y para aquella persona, pero con Dios es una miseria lo que dan, es una miseria, es una limosna, pero Dios no es ningún limosnero, ¿sí? Entonces, en base a mi vida, con el 90 que me quedo, ¿cómo son mis gastos en comparación a mi generosidad? Aquí sí es, ¿soy generoso con la viuda? ¿Soy generoso con el huérfano? ¿Apoyo a los proyectos y misiones? ¿O solo gasto mi dinero en mí mismo? ¿Cómo se comparan mis gastos con mis ahorros? Este es importante. Sabes, Dios nos llama a ver a la hormiga. La hormiga en dos maneras. Uno, que la hormiga trabaja sin tener capitán, sin tener jefe. Pero dos, que la hormiga atesora en el verano alimento para el invierno. Tú y yo estamos ahorrando, debemos estar haciendo un ahorro para esos momentos de crisis, cuando de repente, ¿verdad?, nos quedamos sin trabajo, cuando de repente el coche deja de funcionar o el refrigerador deja de funcionar. No es que salgo corriendo y acabo, tengo mi tarjeta de crédito y me vuelvo a endeudar más, no, sino me echo un fondo de ahorros para esos momentos críticos en la vida. Y no solo ahorros personales, tu empresa, tu ministerio debe de tener ahorros. Debemos de ser fieles en nuestras finanzas. Número 7, obedezco los mandatos de Dios. Sí, Dios define la fidelidad como obediencia a sus mandatos. 1 Samuel 2:35, Dios dice, nombraré un sacerdote fiel para que me sirva. Hará todo lo que yo quiera que haga.
Si queremos ser considerados fieles, tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Tengo que obedecer sus mandamientos. Sé que vivimos en un tiempo donde hay mucha predicación, mucha enseñanza sobre la gracia de Dios, pero creo que muchas veces mal entendida. La gracia de Dios no es, puedo hacer lo que yo quiero y Dios me va a perdonar. No, la gracia de Dios es que Dios me da la gracia, la fuerza, la capacidad para obedecer sus mandamientos y me da el anhelo y el deseo de obedecer sus mandamientos. Jesús dice, es él hablando en Mateo 5:17, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlo, sino a darle cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja una sola de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otro a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practica y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Tú y yo tenemos que ser conscientes de que es importante en nuestra vida obedecer los mandamientos de Dios. Y no es que por obedecer los mandamientos de Dios yo me gane mi salvación. No, la salvación es un regalo de parte de Dios a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Mi obedecer los mandamientos es un reflejo de mi amor y mi fidelidad a Dios. Quiero ser fiel a Dios. Y al ser fiel a Dios, voy a honrar su palabra y obedecer su palabra. Número 8, con este término. Transmitimos a otros lo que aprendemos. Dios hace esta declaración de Abraham en Génesis 18:19. Dice, yo lo he elegido. Está hablando que Dios ha elegido a Abraham, dice, ¿para que qué? Para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantenga en el camino del Señor y ponga en práctica. Número 8. Transmitimos a otros lo que hemos aprendido. Dios le declara a Abraham en Génesis 18:19, yo lo he elegido, está hablando de Dios de Abraham, para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Amigos, si tú y yo queremos vivir en las promesas de Dios en nuestra vida, tú y yo tenemos que ser fieles en transmitir lo que Dios nos ha dado a nosotros, a nuestra familia. Esa es nuestra primera congregación. Tú y yo transmitimos nuestra fe a nuestra familia, a nuestros hijos. Por eso Dios dice, voy a bendecir a Abraham. Las promesas que he hablado sobre él, los voy a hacer que se cumplan. ¿Por qué? Porque sé que va a instruir a sus hijos en el camino de Dios. Pablo le dice a Timoteo, le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres, mujeres fieles que enseñarán también a otros. ¿Ves? Nuestra vida tiene que ser esta vida que fluye. Recibo de Dios y lo que recibo de Dios lo paso a las siguientes generaciones. En mi casa, en mi iglesia, en mi trabajo, lo que Dios te enseña, compártelo. Lo que Dios te enseña de tu negocio, compártelo. Lo que Dios te enseña del ministerio, compártelo. Lo que Dios te revela del mismo, compártelo. Tú y yo tenemos que estar extendiendo lo que Dios nos da a los demás. No es, es un secreto, lo guardo para mí. Así es el mar muerto. Entra el agua, pero no sale y todo se muere. El mar de Galilea recibe el mismo agua, pero como entra, sale. Hay vida, está lleno de peces y de todo tipo de flora. ¿Verdad? Amigo, lo que Dios te da, compártelo con otros. Ninguno de nosotros estaríamos en donde estamos si alguien más no nos hubiera compartido, si alguien más no nos hubiera hablado. Gracias a las personas que
aún a través de los años, han dado su vida, han sacrificado sangre y muerto por la fe para compartirnos de Jesús. Entonces tú y yo tenemos que ser fieles en compartir aquello que Dios a ti y a mí nos ha dado. Entonces, que tú y yo pongamos en práctica, ¿ya?, todo lo que hemos aprendido sobre la fidelidad, para que el día que tú y yo estamos parados delante de Dios, Él a ti y a mí nos pueda decir: bien hecho, siervo fiel. Amigo, Dios quiere declarar eso sobre tu vida. Y wow, te va a beneficiar como no tienes idea. Amigos, gracias por estar con nosotros otra vez en Líder de Hoy. Déjanos tus comentarios, por favor. Queremos escuchar de ti. Queremos saber si te estamos pudiendo bendecir por medio de este podcast. Dale like al programa y compártelo. Comparte este video con tus amigos, tus colegas en el trabajo, en el ministerio. Y nos vemos la próxima semana en Líder de Hoy.